Who is the President of the United States? Donald Trump is the President of the United States. Who is the President of the United States? Donald Trump is the President of the United States. El miércoles Biden pronunció su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso en su 100º día en el cargo. Él intentó utilizar su discurso de 65 minutos para pintar un futuro maravilloso de la nación con las propuestas radicales de su administración, desde la propuesta de infraestructura, atención médica, educación, reforma policial, reforma migratoria, aumentos de impuestos, control de armas. La realidad es que la lista de su agenda radical es realmente larga. Biden tiene temas más que suficientes para que su discurso de 65 minutos sea ambicioso, jactancioso, pero sobre todo vacío. Algo nuevo en el discurso de Biden frente al Congreso es el plan de familias estadounidenses de 1.8 billones de dólares. Algunos se refieren al plan como el proyecto de ley de infraestructura humana, ya que es un seguimiento de la ambición de infraestructura de Biden para invertir en educación, cuidado infantil y ofrecer licencia familiar pagada. La Casa Blanca dio a conocer oficialmente la propuesta el miércoles antes del discurso. Entonces, ¿qué hay en el proyecto de ley de infraestructura humana? El plan exige un programa de 200.000 millones de dólares para el prejardín de infantes, siendo gratuito para todos los niños de 3 a 4 años, 109.000 millones de dólares para una universidad comunitaria gratuita para cualquier estadounidense que lo desee, y 85.000 millones para aumentar las subvenciones en beneficio de los estudiantes de minorías y bajos ingresos. En términos de cuidado infantil y licencia familiar pagada, el plan prevé una inversión de 225.000 millones con un salario mínimo de $15 por hora para el personal de la primera infancia. Otra inversión de 225.000 millones en licencia familiar pagada para cuidar a un nuevo hijo o un miembro de familia gravemente enfermo. Una inversión de 45.000 millones en programas de comidas para niños y familias de bajos ingresos. Y expandir indefinidamente los créditos fiscales premium para la ley del cuidado de salud a bajo precio. En resumen, bajo el liderazgo de Biden, Estados Unidos se está transformando en un país de bienestar socialista. 33 días después de haber sido seleccionada para abordar la crisis fronteriza, Kamala Harris aún no ha realizado una conferencia de prensa. Su inacción dice todo sobre su postura sobre el aumento de migrantes. ¿Recuerdan que durante los primeros meses del brote de coronavirus en los Estados Unidos, el presidente Trump celebró conferencias de prensa diarias? Pero no es que Harris se haya quedado inmóvil en la Casa Blanca. Simplemente no tiene interés en visitar la frontera. Después de su viaje a Chicago el 31 de marzo, visitó Carolina del Norte y New Hampshire para promocionar el plan de infraestructura multimillonario de Biden. Cuando Harris llegó a New Hampshire el viernes pasado, fue recibida por manifestantes que la instaban a visitar la frontera sur. Un letrero decía, México 2.254 millas. Otro letrero decía, destituyan a Biden-Harris. No hay nada memorable en los comentarios de Harris sobre el American Jobs Plan en New Hampshire. Solamente lo que sobresalió fue su vergonzosa risa, nuevamente, mientras hablaba de un asunto irrisorio. Harris debería agradecerle a su máscara, que realmente le ayudó a no perder la cara nuevamente. El disputado recuento forense del condado de Maricopa comenzó el viernes 23 de abril. El mismo día, los demócratas de Arizona presentaron una demanda en la que pedían que se detuviera. Los demócratas afirmaron que hubo irregularidades con el esfuerzo del recuento. Sin embargo, el Senado estatal brindó un alto nivel de transparencia en el proceso. 9 cámaras transmiten en vivo las 24 horas en el Veterans Memorial Coliseum. Puede ver los procedimientos en ataudit.org. Tras la demanda, la Corte del Condado dictaminó que los demócratas deben pagar $1 millón para compensar cualquier costo potencial como resultado de la suspensión. ¿Creen que los demócratas intentarían todo para detener la auditoría? Así que nada hasta ahora ha impedido el proceso. Se están utilizando luces ultravioleta para detectar el aceite de las huellas dactilares en las papeletas.
La ausencia de huellas dactilares significa una mayor probabilidad de que la papeleta se haya marcado mediante un proceso no humano. El expresidente Trump agradeció en un comunicado a los valientes y patriotas republicanos del Senado de Arizona. Dijo, sus incansables esfuerzos han llevado a un recuento masivo, un examen de la boleta electoral y una auditoría forense completa, realizada por expertos contratados por el Senado estatal, cuyos resultados se anunciarán dentro de 6 semanas. Muchos estados todavía se encuentran bajo el bloqueo del virus. Ahora estamos viendo que este tipo de aislamiento prolongado está teniendo un impacto fundamental en la salud mental de las personas, especialmente en la de los niños. CDC informó que en comparación con 2019, las visitas relacionadas con la salud mental para niños de 5 a 11 años y de 12 a 17 años aumentaron en un 24 y un 31% en 2020. El distrito escolar del condado de Clark, en Nevada, el quinto más grande del país, se volvió completamente remoto desde marzo del año pasado. Para diciembre, 18 estudiantes se habían suicidado en el distrito, el doble en comparación con el año anterior. El aumento de los suicidios de estudiantes llevó a la Junta del Condado a comenzar a traer niños al aula en enero. El superintendente del condado dijo, cuando comenzamos a ver el aumento en el número de niños que se quitaban la vida, sabíamos que ya no eran solo los números de COVID los que teníamos que mirar. Chris Buckner, un padre del condado de Cook, Illinois, perdió a su hijo Dylan de 18 años por suicidio en enero. Buckner ahora cuenta su historia para crear conciencia sobre la depresión y el suicidio de los adolescentes, con la esperanza de salvar a otras familias que luchan durante la pandemia. Advirtió que la depresión y los posibles pensamientos suicidas en los adolescentes son difíciles de ver para los padres. Dijo que con la vacuna disponible es hora de cambiar. En Georgia, una mamá criticó a la junta escolar por su mandato de máscara obligatoria de 9 meses que se aplica a los niños pequeños. Ella dijo, ya no estamos en marzo del 2020, tenemos 3 vacunas y la mayoría de los adultos en Georgia son elegibles para obtenerla y sabemos que este virus no afecta a los pequeños y esto es una bendición. Pero ¿qué hemos hecho los adultos con esta bendición? La hemos puesto de lado. Y hemos dicho, no nos importa, ustedes niños de 5 y 6 van a usar un cubrebocas, ustedes niños de 7 y 8 años no pueden jugar juntos en las áreas de juego como niños normales. Hacer frente a las autoridades requiere valor, pero es necesario impulsar el cambio. En Michigan, la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer ha firmado 130 órdenes ejecutivas desde mayo de 2020. Imponiendo una serie de severas restricciones a los negocios locales y la vida personal de los ciudadanos. El Estado todavía tiene un mandato de cubrebocas y estrictas reglas de reunión social. Por ejemplo, las reuniones en interiores en lugares residenciales están limitadas a 15 personas. En octubre, un grupo de lugareños inició una campaña llamada Desbloquear Michigan. La petición pide derogar una ley de 1945 que permite a Whitmer gobernar por orden ejecutiva sin fin y sin rendición de cuentas. Sufriendo bajo el gobierno arbitrario de Whitmer, durante la pandemia, Desbloquear Michigan recibió un gran apoyo. La petición acumuló más de 460.000 firmas válidas, muy por encima del umbral de 340.000 necesario para la certificación. Pero la lucha por la libertad nunca es fácil. El jueves, la Junta Estatal de Encuestas de Michigan, que está compuesta por 2 demócratas y 2 republicanos, se estancó sobre si certificar o no la petición. Los 2 demócratas querían iniciar una investigación sobre si las firmas se recolectaron correctamente, a pesar de que la Procuradora General Dana Nessel ya concluyó una investigación de 1 mes sobre la campaña. ¿Por qué los demócratas tienen tanto miedo de aprobar esta moción? Porque una vez que se certifique la petición, se presentará a la legislatura controlada por los republicanos, que fácilmente podría votar para derogar la ley de 1945. Whitmer no tendría poder para vetar la derogación. Desbloqueo de Michigan podría buscar justicia en la Corte para seguir adelante. Puede solicitar a la Corte Suprema de Michigan que castigue a los miembros de la Junta que se negaron a hacer su trabajo. En el norte de Canadá, los habitantes de Ontario declararon una victoria en su lucha por la libertad. El primer ministro Doug Ford
se disculpó entre lágrimas el jueves por sus medidas extremas de bloqueo y permanencia en casa. Ford impuso la restricción de coronavirus más estricta y el bloqueo más largo de cualquier territorio de América del Norte. Para sorpresa de nadie, Ontario también ha experimentado un aumento en los suicidios y la depresión. La semana pasada, la oficina de Ford otorgó a la policía el poder de detener a cualquier persona, preguntar por qué no están en casa y exigir su dirección. Pero incluso las fuerzas del orden público no quisieron seguir la nueva orden. Ford y su gabinete se enfrentaron a una brutal reacción del público. Incluso los principales medios de comunicación hablaron en contra de su decisión extrema. La protesta pública obligó al primer ministro a retirarse de su estricta orden de cierre. Ford se disculpó por sus errores y admitió diciendo: algunas de esas medidas, especialmente en torno a la aplicación, fueron demasiado lejos. Pero los habitantes de Ontario no están comprando las lágrimas del primer ministro. Alguien tuiteó: las lágrimas son reales, pero ¿por qué llora? ¿Por su carrera política que se evapora rápidamente? Quizás. ¿Está llorando porque ha tenido una vida protegida y no está acostumbrado a los sentimientos de fracaso? Definitivamente. Otro tuit decía: no puedo creer que Doug Ford tenga el descaro de llorar para tratar de ganarse nuestra simpatía. El daño está hecho. ¿Quién es el gobernador más calificado para liderar este esfuerzo? Ron DeSantis, de Florida. Según el profesor de medicina de Stanford, Jayanta Bhattacharya, la mayoría de los epidemiólogos ni siquiera conocen la literatura sobre el coronavirus tan bien como DeSantis. Bhattacharya no sabía nada sobre el gobernador de Florida hasta septiembre pasado. Luego quedó atónito por el conocimiento de DeSantis sobre el coronavirus. Dice que se necesita una combinación de valentía intelectual y voluntad para que un político absorba la información de todos esos documentos. DeSantis podría enfrentarse a un epidemiólogo. Florida fue el primer estado en abrir su economía. El 25 de septiembre, DeSantis levantó todas las restricciones sobre restaurantes y negocios. A pesar de que Florida tiene una de las poblaciones per cápita más ancianas del país, mantiene estables tasas de infección y muerte por coronavirus con su enfoque de economía abierta. El 26 de abril, las tasas de infección y muerte de Florida se encuentran en un rango medio en comparación con todos los demás estados. Los demócratas y los principales medios de comunicación han estado atacando a DeSantis desde la reapertura. Dijeron que el gobernador de Florida tuvo suerte sin problemas graves. Pero Bhattacharya no está de acuerdo con este punto de vista. Dice que el éxito de Florida no tiene nada que ver con la suerte. DeSantis estaba excepcionalmente bien informado sobre las consecuencias del levantamiento de las restricciones y eligió adoptar una política que será correcta en una amplia gama de parámetros científicos. Por el contrario, los políticos a favor del bloqueo solo tienen razón para un conjunto limitado de parámetros científicos y esos parámetros científicos resultaron ser incorrectos. El profesor dijo que en cierto sentido DeSantis no es afortunado sino inteligente. Dijo, él acertó en la política al profundizar en la ciencia. Pero incluso con el estrecho rango de parámetros científicos, la tasa de mortalidad por COVID-19 de Florida es un 40% más baja que la de Nueva York. Si desea ampliar esa métrica y medir el bienestar físico, mental y económico de las personas en los dos estados, Florida definitivamente sobresale. El Estado del Sol prohibió el uso propuesto de pasaportes de vacunas el 2 de abril y no impone requisitos obligatorios para que los residentes de Florida se vacunen. Sin embargo, en California, azul profundo, solo los estudiantes vacunados pueden regresar a los campus. Las universidades de California han propuesto políticas para exigir la prueba de vacunación o exención médica de los estudiantes que planean acceder a los campus en el otoño. Los dos sistemas de universidades públicas constan de 33 campus. Los detalles no se divulgan por completo, pero además de la exención médica, las personas pueden solicitar una exención por motivos religiosos. La galería de prensa de la Cámara revocó las credenciales de prensa de The Epoch Times, informó el presentador de Crossroads, Joshua Phillip, a Tucker Carlson en una entrevista el martes. The Epoch Times es una estrella en ascenso, un medio de comunicación independiente que llamó la atención de muchas personas durante la carrera presidencial del 2020. Cuando todos los medios de comunicación se apresuraron a declarar la victoria de Biden, The Epoch Times
no siguió a la multitud, sino que ofreció una cobertura sustancial de las impugnaciones legales contra los resultados de las elecciones. De hecho, The Epoch Times existe desde el año 2000 y desde su inicio ha dado una dura crítica hacia el Partido Comunista Chino, y este a su vez ataca a The Epoch Times de vez en cuando. Philip dijo que si bien no han recibido ninguna explicación del Congreso que les diga por qué sucedió esto, los medios estatales del PSC no tienen problemas para acceder al Congreso. Aún no nos dicen el por qué y aún seguimos buscando información sobre esto. Pero como bien lo mencionas, hay mucha hipocresía en esto, porque mientras prohíben a The Epoch Times, dejan entrar literalmente a los medios de comunicaciones chinos como Xinhua, People Daily y otros medios de comunicación con administración del PSC. Estos medios de propaganda son permitidos en nuestros pasillos del Congreso, mientras que The Epoch Times no. Philip dijo que muchos medios de comunicación estadounidenses están tratando de acoger al gobierno chino hoy, pero que The Epoch Times sigue siendo una espina clavada en el costado del PSC. 17 miembros del Congreso han dado un paso adelante para defender a The Epoch Times desde el incidente. Philip espera poder regresar pronto al Congreso. La gente reconoció a The Epoch Times por defender el desafío legal del presidente Trump en las últimas elecciones. Desde el 20 de enero, Trump no ha hecho ninguna aparición pública excepto su discurso de CPAC. Pero el miércoles, según varias fuentes nuevas, Trump puede reanudar sus manifestaciones políticas a principios de mayo. Se espera que el expresidente emerja como un punto focal de oposición a la agenda radical de Biden y al establishment republicano que se distanció de su movimiento. En cuanto a si Trump volverá a postularse para presidente en 2024, dijo que si se postula es probable que no se haga un anuncio oficial hasta después de las elecciones del 2022. Es muy razonable que Trump no quisiera tomar esa decisión prematuramente. El factor más importante para acertar no es realmente el resultado de las elecciones parciales, sino la integridad de las mismas. Para nuestra última historia del día, quiero hablar sobre la entrevista de Mike Lindell en Jimmy Kimmel Live, hace un par de noches. La entrevista de 18 minutos que los titulares de los principales medios de comunicación están etiquetando como locos, un choque de trenes y extraños, entre otros términos, está disponible en YouTube en caso de que no la hayas visto. La estrategia del presentador del programa nocturno no fue tan sofisticada. En realidad, fue bastante simple: atacar la credibilidad de Lindell. Kimmel mencionó repetidamente la adicción a las drogas del pasado de Lindell. El CEO de MyPillow comenzó compartiendo su historia personal de pasar de la adicción a las drogas a encontrar la fe y luego al éxito como emprendedor. A medida que avanzaba la entrevista y terminaban los saludos, Kimmel puso manos a la obra. Lindell describió las circunstancias en las que se reunió con el presidente Trump y cómo posteriormente fue atacado por la corriente principal, y antes de eso era un favorito de los medios. También habló sobre la integridad electoral y apoyó firmemente la evidencia de interferencia en las elecciones presidenciales del 2020. La entrevista terminó con un imitador de Lindell apareciendo, lo cual fue bastante entretenido. Incluso el propio Lindell lo encontró divertido y se rió mucho al respecto. Tanto Lindell como Kimmel mostraron sus verdaderos colores. Una audiencia lo resumió bastante bien. Honestamente, me siento honrado e impresionado por la forma en que Mike manejó golpes tan bajos. Puede que no todos estemos de acuerdo o no nos alineemos políticamente, pero es decepcionante ver a un entrevistador atacar el carácter y el pasado de alguien con adicción y burlarse de él de una manera tan sesgada y cruel. Estés de acuerdo o no con Mike, él manejó el ataque, las acusaciones y el ridículo con mucha gracia. Creo que es algo de lo que realmente hay que tomar nota. Tanto Jimmy como Mike mostraron su carácter y no será olvidado.